Ujú. ¿Por qué no nos platicas un poco al respecto sobre la estructura de El Señor de los Ajá, Anillos claro. con el viaje de Frodo? Sí, bueno, lo que encontraba yo, bueno, no lo encontré yo, lo ha visto muchas personas, aquí traté de resumirlo más bien, ¿no? Que en el viaje de Frodo, el trayecto de Frodo, la misión, debía haberse llamado, pero era muy pedante, la demanda, porque la demanda es el nombre correcto para quest, ¿sí? La búsqueda, la misión medieval para lograr un objeto o para lograr una meta que redima al mundo. Pero como nadie sabe, pero demanda no se usa en ese sentido actualmente, por eso mejor le dejamos en viaje. Misión también suena medio pretencioso. Y va a hacer algo, Frodo, va a lograr algo. Entonces, en esa estructura lo encontramos repetida muchas veces en el libro de Tolkien. Primero tiene una fase y se acaba, tiene otra fase, se acaba, tiene otra fase, se acaba. Entonces, en esa repetición que mi amigo del Rosal también de mi instituto me sugirió, esto de secuencias insertas, vemos todo este viaje, digamos, cósmico, que te digo también aparece, por ejemplo, en Tarot, de la vida de un ser humano, supongo que de cualquier bicho de la galaxia, ¿no? Claro. Todos vamos pasando por este desarrollo, ¿sí? Y en ese trayecto encuentra ayudantes y ya no se ven como opositores, se ven como pruebas, ¿no? Inclusive, te doy otra, ¿no? En el libro sagrado de los muertos del Tíbet, ¿no? Cuando un ser humano muere y va a otro plano, en el Bardo Hotel, encuentra demonios y monstruos pero no lo bloquean, lo prueban para ver su capacidad de pasar a otro plano de Ujú. existencia. Así son los personajes por ejemplo, el Balrog o la araña Shelob en El Señor de los Anillos. Van probando la capacidad de Frodo de ir transitando hasta un fin. Los Nazgules. O los Nazgûls también, ¿no? Y al final es muy importante, y por eso yo hice un poco de énfasis en Gollum, que es el otro yo, es el lado oscuro. No sé si te acuerdas de una película de los Muppets, El Cristal Oscuro, Ujú. que los personajes se separan en los dos, en el lado claro, en el lado luminoso y el lado oscuro. Entonces ahí es muy obvio cómo todos tenemos este lado oscuro que a veces nos atora, pero a veces también nos pica para que adelantemos, para que avancemos más. Entonces Gollum tiene esa función, va ayudando, obstruyendo, hasta que al final que Frodo ya no puede hacer más, ¿no? Y casi se rinde y se apropia, más bien el anillo se apropia de él, Gollum es el que lo toma y el que muere, el que se destruye, para que se destruya también el anillo. Claro. ¿Por qué? Bueno, quizá te parecerá un lugar común, pero mucha gente con la que he comentado se pregunta, ¿por qué no fue Gandalf el que tomó la misión? Porque no podía. Porque Gandalf ya estaba en otro. Primero, Gandalf era otro tipo de individuo, ¿no? Gandalf era un Istari, era uno de los Maiar, de los seres que habían venido de Valinor, de la tierra privilegiada, como ayuda. O sea, que su función era otra, era el profesor, ¿no? No Ujú. era el que tenía que salir por delante, era el coach. Sí, el coach no puede meterse en la línea de golpeo ni puede Claro. ser el callback, ¿no? Entonces, el coach nada más viene y cochea y le dice al quarterback, ahora, manda esta jugada y tírala por acá o tírala por allá, ¿no? Entonces, bueno, pero lo más chistoso es que aquí al menos capacitado aparentemente lo mandan a la línea de golpeo, Claro. a Frodo. Y no podía ser él porque lo dice muy claramente, le dice a Frodo en un momento, no me des ni siquiera el anillo, no me lo dejes tocar, porque si yo lo tomo, él sabía que se iba a volver muy poderoso. Lo mismo le pasa a Galadriel, ¿te acuerdas? Ujú. Galadriel en un momento lo toma y dice, si yo lo tomo voy a ser la señora del poder, pero el anillo ya de por sí es maléfico, ya de por sí es negativo. El que lo use va a mal utilizarlo. ¿Sí? Y Gandalf dice, yo a través de la compasión, queriendo hacer el bien, queriendo arreglar las cosas, voy a deshacer todo. Una vez, tengo un juego del Señor de los Anillos, un juego de mesas, juegos antiguos antes de que hubiera en la PC, ¿no? Y una vez lo jugaba yo con mi amigo Gatti. Y lo jugamos así de que Gandalf le daba cuello a Frodo, se quedaba con el anillo y todo, pero pasa eso, que se convierte en el siguiente señor del mal. Sí, Ujú. es como en algunos trabajos, heredan el puesto y sale lo mismo, ¿verdad? El que hereda el Sí. puesto es igual que el anterior, no digamos nombres. Entonces, cuates Que, conocidos. que creen que van a cambiar las Van a cambiar cosas las y cosas. asumen el mismo Y rol. exactamente funciona igual. Sí, todo cambia y todo sigue igual, ¿no? Entre más cambian las cosas. Enrique, platícanos de Tolkien. Quizá mucha gente
conoce el libro, o más bien lo conoce a través de la película y no lo ha leído, pocos se han acercado, pero menos conocen a Tolkien, que creo que Sí, es fue un académico, aburrido. Como somos. Sí, era un profesor aburrido, en realidad era un profesor de literatura anglosajona, literatura medieval, que le interesaba lo que le llama Middle English sobre todo, el inglés medieval, muy cercano al sajón todavía, y que le daba por inventar lenguas. Lo interesante de Tolkien es que estuvo en la Primera Guerra Mundial, y yo siempre me pregunto, en la Primera Guerra Mundial estuvieron, por ejemplo, Tolkien de un lado, por ahí Teilhard de Chardin también, y les impactó mucho la experiencia de la guerra, de las trincheras, de la masacre de la Primera Guerra Mundial, muy personal, ¿no? ujú. No a larga distancia, sino la vida en las trincheras, y no con bombas inteligentes. Bueno, entonces Tolkien regresó ya muy enfermo a Inglaterra, se sanó y se puso a escribir lenguas que él inventaba, como los niños. Y esas lenguas que él inventaba tuvo necesidad de que alguien las hablara. Y se puso a inventar razas, especies, que los elfos, que los orcs, que fulano y sutano y mengano, y le contaba cuentitos a sus hijos, también pequeñas narraciones, y las escribía, y era muy desordenado. Escribía hojas y hojas casi siempre en la parte de atrás de los exámenes de sus alumnos, para eso sirven. Y tenía montones, 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 ¿no? De cosas escritas. Y uno de esos cuentos, los amigos que se llamaban los Inklings, era un grupo de profesores aburridos de Oxford, dijeron, ¿por qué no publicas ese cuento que les cuentas a tus hijos, ¿no? Y bueno, nadie lo va a leer, ¿no? Era un cuentito que era sobre un chaparrín y que se llamaba Bilbo. Y ese cuento fue El Hobbit, el primer libro, tuvo mucho éxito entre los niños y lo El tío de leyó Frodo. el tío de Frodo, exactamente, Bilbo. Rainer Unwin, que era un niño en ese momento, le dijo a su tío, que era el director de Allen Unwin de la editorial, ay, sí, públicalo, está bueno para los niños. Pero no solamente le gustó a los niños, les gustó a algunos profesores de institutos de investigación, a gente rara, ¿no? Y le dijeron, publica otro. Y quiso publicar el Silmarillion, que es un bodrio. En realidad es una obra mitológica, medio teológica, medio un poquito de todo, pero poco legible. Muy interesante, pero muy pesado, muy, muy pesado, ¿no? Y pues dijeron, ¿sabes qué? Así no se puede, revísalo. Duró 20 años tratando de revisarlo y nunca pudo. Nunca pudo revisarlo. Bueno, mientras se puso a escribir otra cosa, ayudado por su hijo, que fue a la Segunda Guerra Mundial, por Christopher Tolkien. Y después esa revisión, que fue una mezcla entre su mitología, sus ideas religiosas, sus lenguas y sus cuentos, su narratología, resultó en El Señor de los Anillos, que es un híbrido entre sus cuentos y su interés académico, lingüístico, mitológico, simbólico, todo eso. Tardó 20 años en escribirlo, pero finalmente se publicó y tuvo mucho éxito. Después de la muerte de, Ronald Reuel Tolkien, su hijo Christopher, también profesor en Oxford, editó y publicó el Silmarillion en su forma actual, que es Sí, un resumen de todo claro. lo que escribió Ah, Tolkien. es un resumen. No, es un Era más resumen. grande entonces. Hay libros que se pueden comprar que son como 7, 8 volúmenes de la obra completa, ¿no? Son Ujú. pesadísimos, ¿no? Pesadísimo, sí. Ujú.